Buenos días, estudiantes. Sean bienvenidos a esta nueva semana 13, correspondiente a la semana 3, proyecto 2, donde van a aprender la aplicación de ejercicios relacionados a las leyes de Newton y también para determinar movimientos de un plan de ejercicios para dieta equilibrada. En este caso vamos a iniciar por retomar parte de lo que fue las fuerzas de Newton o las leyes de Newton relacionadas a la dinámica y vamos a analizar estas fuerzas cómo actúan en diferentes problemas de movimiento, los cuales se derivan en dos formas, fuerza normal y fuerza de rozamiento. La fuerza normal en este caso se interpreta con la letra N, la cual se ejerce sobre la superficie de apoyo o sobre un suelo o sobre una superficie plana de un cuerpo sobre este. Es decir, actúa como reacción por lo cual siempre es perpendicular a la superficie. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un monitor, el cual reposa en un escritorio, el escritorio ejerce su propia fuerza hacia arriba, de manera perpendicular, es decir, de manera recta o vertical, hacia la pantalla de la computadora. ¿Por qué la pantalla no cae? Porque obviamente el soporte que tiene aquí se resiste sobre lo que es la superficie del escritorio. Entonces, eso es lo que se llama fuerza normal. Y la de acá ejerce una fuerza aplicada. Ahora bien, estas leyes las vamos a analizar a continuación a partir del ejercicio 1 con respecto a la primera ley de Newton. Es decir, hoy vamos a trabajar solo con la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia o del reposo. Tenemos un bloque del gráfico que tiene una masa de 35 kilogramos. Vamos a calcular la fuerza normal debido al peso del bloque si el ángulo de inclinación del plano es 30 grados. En este caso, si es de 30 grados, nosotros vamos a tener la mirada hacia una especie de plano cartesiano imaginario, donde esta es la parte de y la parte horizontal es X. Si tenemos el ángulo, vamos a usar funciones trigonométricas, donde el ángulo, si mira para acá y su base es esta, es opuesto sobre hipotenusa, entonces aquí se usa seno. Si vamos a usar coseno es porque es adyacente sobre hipotenusa, por eso se usa coseno. ¿Por qué aquí vamos a usar la fórmula de coseno? Porque estamos analizando la fuerza en que se apoya el objeto o la caja de manera perpendicular, y como es perpendicular hacia abajo, obviamente se está apoyando sobre el adyacente. Entonces se usa coseno. Tenemos los datos. La masa que pesa 35 kilogramos, la gravedad que siempre va a ser 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y la solución. Vamos a empezar con el punto A. Calculando el peso del bloque, simplemente vamos a calcular el peso del bloque en el caso hipotético de que esté en esta rampa de manera inclinada y se descomponen en dos partes, el componente horizontal y el componente vertical. Recuerden que el vertical siempre será en este caso WY, W es el peso, y la parte horizontal será WX. Tenemos esta fórmula que se interpreta como la sumatoria de las fuerzas en el eje vertical, es decir, Y, igualadas a 0, es como decir la resta de la fuerza normal menos WY igual 0. Yo nomás voy a dejar solo la N y todo el resto se va al otro lado a multiplicar, o a sumar o a restar. En este caso, yo tengo N igual WY y eso va a ser igual a multiplicar la masa por la gravedad por el coseno. Entonces, yo interpreto toda esta fórmula y la resumo de la siguiente manera. Newton es el peso, entonces aquí pongo P igual M por G por coseno del ángulo. Es decir, ya toda esta equivalencia no la pongo, solamente pongo esta parte. Entonces la fórmula sería esta de aquí, la que estoy señalando. Ahora bien, yo reemplazo los valores conforme me diga la fórmula y coseno de 30 grados como se menciona en un inicio del ejercicio. Y me da de respuesta que el peso en esta superficie plana en inclinación de la caja va a ser de 297 newtons. Ejercicio 2. Ahora tenemos un bloque de masa de 2 kilogramos, el cual se mueve sin fricción sobre una mesa horizontal. El bloque está conectado a una masa colgante desconocida mediante una cuerda ideal cuya tensión es de 14 newtons y tal cual también pasa sin fricción, es decir, sin toparse con otro objeto por una polea sin masa. Vamos a encontrar la aceleración del sistema y el valor de la masa que está colgando, es decir, esta masa colgante. Ahora, para ello, en el punto A, el bloque de gráfico se mueve sin fricción sobre una mesa horizontal si está conectado a una masa colgante desconocida mediante una cuerda cuya tensión es de 14 newtons, hallaremos la aceleración.
como vemos aquí. Tenemos la fórmula de sumatorio de fuerzas igual a la masa por la aceleración menos lo que es T. En este caso T es la tensión. Para ello, toda esta fórmula yo despejo para que solo me quede A de este lado. Entonces nos queda A igual tensión sobre masa es igual a 14 newtons, que es el valor de la tensión inicial, como vemos aquí, dividido para lo que es el valor de la masa, que es 2 kilogramos, como dice acá. Al dividir me va a quedar 7 metros sobre segundos al cuadrado. Me van a decir, ¿de dónde salió 7 metros sobre segundos al cuadrado? Porque recordemos que newtons es igual a decir metros sobre segundos al cuadrado, y kilogramos ya corresponde a parte de newtons. Entonces tengo que poner esta interpretación de medida. Ahora, con la segunda fórmula, ustedes van a determinar ahora sí lo que es el valor de la masa colgante. Para ello tenemos, la tensión es igual a m por g menos m por a, es decir, la masa por la gravedad menos masa por la aceleración. La gravedad siempre va a ser este valor de aquí, no se olvide, 9,8 por el metro sobre segundo. Eso va a ser igual a sacar el factor común de estos dos términos, que es m, la masa, y entre paréntesis queda restándose gravedad menos aceleración. Entonces, como yo quiero solo la masa quedará sola, y esto de aquí va a pasar al otro lado. Es decir, pasan a dividir y me va a quedar gravedad menos aceleración abajo como denominador. Entonces, tensión, que es 14 newtons, dividido con gravedad menos lo que es aceleración, va a ser igual al valor de la masa, que sería 5 kilogramos. Para ello yo tuve que haber restado previamente lo que está abajo para poder simplificar con lo de arriba. Esos serían los ejercicios de ejemplo estudiantes. Ahora, una vez terminado eso, van a hacer la actividad 1, donde ingresarán al simulador de fuerzas netas, seleccionarán todos los elementos para recrear el movimiento de la caja en reposo y van a jugar con la cantidad de fuerza opuesta en un juego de cuerdas. Van a notar los cambios que experimenta la fuerza aplicada en los dos intentos. Es decir, me van a decir que la fuerza aplicada fue la necesaria para alar lo que es el objeto, o falta un poco más de intensidad en el movimiento. Para ello aquí les dejo el link, ya mismo les voy a mostrar un ejemplo de cómo trabajar con ese juego. En la actividad 2 tienen dos ejercicios que se relacionan a los aprendidos del día de hoy. El primero es similar al ejercicio número 1, y el segundo, donde tienen una caja de una masa de 4 kilogramos, hacen una inclinación de 30 grados. Calcular la fuerza de forma normal, de la fuerza normal debida al peso del bloque en la superficie. En este caso, ustedes el ángulo lo van a ver aquí. Siempre el ángulo está en la parte más cerrada o donde se juntan las dos rectas. Aquí va a estar el ángulo. Si yo quiero calcular de manera perpendicular, significa que tengo adyacente sobre hipotenusa. Es decir, que voy a seguir utilizando coseno. Va a ser el mismo principio que el de acá. Así que pueden utilizar ese ejemplo también. En el caso de aquí no hay angulación, pero yo les tengo la fórmula donde no es necesaria la angulación. Van a usar esta misma fórmula sin la necesidad de poner coseno de algún ángulo al final. Es decir, la fórmula que pueden usar en el primer ejercicio de la actividad de refuerzo es esta de aquí, esta misma, pero sin el valor de la angulación porque ya no hay. Entonces, sin más que agregar, estudiantes, esto ha sido todo por hoy y me despido hasta una próxima ocasión en la semana del proyecto 3.